Lo que no dice la lección como una contribución a la misma, uniendo al cielo y a la tierra, perseguidos pero no olvidados. Lección 1. Pablo, de buenas a primeras, nos dice que nos regocijemos, que nos alegremos. La pregunta es ¿de qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y a continuación del versículo va desarrollando la razón y cómo ha de manifestarse cada día en nuestra vida. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, vuestras emociones y pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Ya hemos visto qué significa meditar de día y de noche y en qué. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, ¿cómo es posible vivir de tal manera que el Dios de paz esté con nosotros cada día de nuestra vida? Dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es la paz que nos dejó? ¿Cuál es su paz que nos dio? Pablo se veía como preso por Cristo y no por los romanos. Su vida y su libertad estaban bajo el poder de Jesucristo, su Señor, y le servía como un esclavo. Así era su obediencia, no como un esclavo inútil que sirve con expectación. En relación a esto dice, a los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Ser prisionero de Jesucristo es pensar y vivir por encima de las circunstancias que a uno lo aquejan. Jesucristo, cuando envía a sus discípulos a predicar el reino de los cielos se ha acercado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Quiénes eran los lobos? Los de su propia iglesia, la iglesia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué perseguían a Pablo los judíos? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esta forma de pensar de Pablo, más allá de las circunstancias, lo vemos en Romanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, como ovejas en medio de lobos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es ser más que vencedor? Elogia al que ha vencido, diciendo que es más que vencedor. El problema es que el Evangelio que se nos ha enseñado no permite que pensemos de la manera como Pablo piensa. Y Pablo pensaba como Cristo. Porque ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo.
Tres hechos importantes ocurren en Filipo. La costumbre de Pablo era ir a la sinagoga cada vez que llegaba a una ciudad, pero en Filipos al parecer no había sinagoga, y se dirigió al río donde sabía que los judíos estarían adorando. Y este es el primer hecho, la conversión de Lidia. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El segundo hecho es el que Pablo saca demonio de una esclava, que provoca su encarcelamiento. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Después de haberlos azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y sucede el tercer hecho. Un terremoto ocurrió y las celdas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Despertó el carcelero y viendo las puertas abiertas pensó que los presos habían huido y quiso matarse. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y ocurre el bautismo del carcelero y los de su casa. La iglesia de Filipos estaba conformada mayormente por gentiles. Desde el momento que se estableció, fue saludable, sólida y generosa, que solo se menciona que experimentó problemas menores de desunión. La iglesia de Colosas recibe dos cartas paulinas. La primera, dirigida a los propios colosenses, abordaba el peligro de otras creencias que pululaban dentro de ellos, errores que Pablo les escribe refutando cada una de ellas. En realidad, lo que hace es confrontar una cultura, la del reino, contra las otras culturas, griegas, romanas, turcas. Así como Dios detesta la tibieza, la neutralidad ante la injusticia, también detesta la mixtura de creencias, el sincretismo religioso. En nuestros días sucede algo similar con el gnosticismo, que separa a Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento, que separa a Cristo de Jesús, que separa al Padre del Hijo. Es más, están introduciendo a orar a Jesús. También hacen una separación entre la materia y el espíritu. Y promueve el desarrollo del espíritu. Otro, como el gnosticismo, es el semipelagianismo, que en síntesis su acción se reduce a esta frase: Dios no puede si el hombre no quiere. Es decir, toda la labor de Dios por nuestra salvación está supeditada al libre albedrío del hombre. Siempre hago esta pregunta para contrarrestar este uso de libre albedrío. ¿Cuándo el uso de nuestro libre albedrío es correcto delante de Dios? Solo y únicamente cuando se obedece.
dice Samuel. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato de Jehová, por eso él ahora se niega a aceptarte como rey. Este es un ejemplo del uso del libre albedrío incorrectamente. La segunda carta es dirigida a Filemón, que es un líder íntegro de la iglesia de Colosas, pero que además es propietario de esclavos. Y se le escribe en base a Colosenses, el capítulo 4, el verso 1, que dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En Romanos dice de esta manera: En aquellos días en que eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia, mas ahora están libres del pecado y son esclavos de Dios. Eso les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. Cuando empezó su ministerio Pablo, muchos no lo consideraban apóstol, dudaban de su autenticidad. Y se manifiesta esto en la carta a los Corintios. Dice: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? En otra, más adelante dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Además, las reuniones de la iglesia, entre comillas, se realizaban en una casa de algún hermano que la ofrecía. Hubo casos en que aún a Pablo no lo dejaban entrar a esas casas donde se reunía la iglesia, entre comillas. Pablo dice en la carta a los Hebreos de que todos, sin excepción, son llamados a ser maestros. Dice: siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Esta necesidad para nuestra vida cristiana de ser maestros. La primera pregunta es: ¿qué tipo de maestro? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ser maestro? La respuesta es enseñar. Pero viene otra pregunta y dice: ¿qué enseñanza va a impartir? Dice en Hechos, para explicar esto que está hablando Pablo. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Atenas y Corinto eran ciudades importantes de Acaya, la región sur de la península griega. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas o curtidores de pieles, al igual que él. Y en el verso 24 del mismo capítulo dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto.
Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con entusiasmo en el Espíritu y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Recordemos que Hechos de los Apóstoles que está escribiendo Lucas. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Qué le enseñarían Aquila y Priscila? ¿Eran maestros Aquila y Priscila? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, como en Pentecostés. Eran por todos unos 12 hombres. Independientemente del cargo o título que uno ostente, líder no es cuántos te siguen, sino a cuántos sirves, al que está en necesidad como al que no está en necesidad. ¿Para qué ser maestros? Por la comisión asignada, que dice hacer discípulos, porque solamente maestros pueden hacer discípulos. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.